Repongámonos en todo caso para hablar ahora de la ciencia. Con Alberto Aparici. Buenas tardes, Alberto. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Anímate, hombre, que el verano en realidad está en la cabeza, que el verano es un estado de ánimo. No, lo que está en la cabeza es el dúo dinámico y es muy difícil ahora sacárselo. ¿Creas que va a ser fácil? Esa Arcusa. Entonces, hoy en nuestro ratito dedicado a la ciencia, vamos a hablar de una cosa un poco rara que es o un poco inusual, que es la relación entre las ciencias sociales y las matemáticas. Porque me has contado que han publicado en una revista muy científica que está especializada en física, ¿Sí? un artículo. Que fijen los oyentes en el título. El título del artículo científico dice: promoviendo la moderación. Pistas a partir de un modelo simple de conflicto ideológico. Sí, señor. Así es. Entonces, los autores son físicos y matemáticos, ¿no? Pero el artículo de lo que habla es de cómo se producen los cambios de opinión en una sociedad y sobre si las posturas intermedias son estables o si, por el contrario, estamos todos condenados a tomar partido por una parte o por la otra parte, a estar en un bando, digámoslo así, o en un extremo o en el otro extremo, ¿no? Eso es. Qué interesante. Pues, a ver, cuéntame. Pues bueno, esto evidentemente es un artículo hecho por físicos, por matemáticos, no es un artículo de sociólogos, así que está hecho con la herramienta que los físicos y matemáticos conocen, que son las matemáticas, ¿no? Los autores empiezan el artículo preguntándose cómo es que tan a menudo las sociedades basculan entre una idea y la contraria, como en política vemos, hay izquierda y hay derecha, hay partidarios de más Estado, partidarios de menos Estado. Además, es un hecho reconocido que estas ideas extremas no tienen las soluciones de todos los problemas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que no acabamos instalándonos en una especie de justo centro que reúna a la vez las ventajas de los dos extremos y ninguna de sus desventajas? Bueno, evidentemente esta cuestión no se puede resolver solo utilizando matemáticas, tiene vertientes económicas, políticas, filosóficas, pero ellos, bueno, como esto es lo que saben usar, pues es lo que utilizan. Entonces se hacen la siguiente pregunta: ¿y si resulta que hay algo, no en nuestra manera de pensar o en las ideas concretas que sostenemos, sino simplemente en la forma en que interaccionamos unos con otros, que nos hace acabar en los extremos sin siquiera darnos cuenta? Y eso es lo que intenta responder el artículo. Pero me has dicho que la herramienta que utilizan son las matemáticas, entonces. Eso es. ¿Cómo pueden las matemáticas ayudar a entender esta cuestión? Vale, pues en primer lugar lo que hay que hacer es expresar el problema de una manera que sea tratable con matemáticas, ¿no? Una sociedad es una cosa muy complicada, tiene muchas vertientes de muchos tipos y no podemos pretender captarlo todo así a la primera. Entonces lo que los autores hacen es simular en un ordenador una sociedad que solo está formada por tres tipos de personas, para hacerlo así sencillito. Hay unos que sostienen una idea, que se llama A, otros que sostienen otra idea, que llaman B, y hay unos terceros que no sostienen ninguna de las dos. Digamos que los dos primeros son los convencidos, de A o de B, y los terceros pues son el grupo de moderados, de las personas que no se casan con ninguno de ellos. Bien. Entonces, hecho esto, lo que hacen es simular en el ordenador qué pasa cuando estas personas interaccionan entre sí. Les ponen una serie de normas a estas personas ficticias que son razonables, ¿no? Por ejemplo, cuando un convencido de A habla con un convencido de B, pues hay cierta probabilidad de que el convencido de B se vuelva moderado, ¿no? De que diga, vale, pues a lo mejor no tengo tanta razón. Bien. Cuando un convencido de A habla con un moderado, pues hay cierta probabilidad de que le convenza y de que se venga a vivir a A, ¿no? Sí. Y lo mismo con B. Entonces, la cosa es como tener un juego de ordenador en el que los personajes van hablando entre sí y se van convenciendo para pasar de una idea a la otra. Y lo que ellos hacen es ver en qué termina todo esto. Y termina en que al final en esta sociedad ficticia, cibernética, todo el mundo o está en A o está en B. Pues ellos hacen varias pruebas. Prueban hasta con 8 maneras distintas de interaccionar entre la gente y en la mayoría obtienen que efectivamente los moderados no duran demasiado. Es decir, están un tiempo y al final se acaban decantando por A o por B. De hecho, lo que descubren, que no es particularmente raro, es que es especialmente malo para la moderación que haya gente firme, que nunca cambie de postura, ¿no? Gente que siempre piensa A o que siempre piensa B. Eso suele hacer que el número de moderados descienda dramáticamente. O sea que las opiniones enconadas, si se pueden llamar así, no son buenas para lo que estamos llamando la moderación, que serían aquellos que se sitúan en un punto intermedio. Bueno, eso es. A ver, no es que yo quiera tocarte las narices, pero planteado así tampoco me parece que sea un descubrimiento como estratosférico, ¿no?
Bueno, vamos a ver. La gracia es que esto no se consigue con sentido común. Esto se ha conseguido utilizando unos modelos matemáticos y es un resultado lógico, pero piensa lo sencillote que es este modelo, ¿no? Claro. Muy sencillo que es esto que te he descrito. Cuando uno ha simplificado tanto, pues suele suceder que pierde incluso la lógica más fundamental. Entonces, en un modelo tan sencillo, encontrar cosas lógicas es siempre buena noticia, porque quiere decir que el modelo va por el buen camino. Bueno, pero ¿llegan a alguna conclusión sobre qué es lo que habría que hacer para que ese número de los que no están ni en A ni en B pudiera crecer, pudieran ser más? Pues sí. De hecho, llegan a un par de conclusiones que son interesantes. La primera es que, en contra de lo que pensaríamos, que los moderados sean tozudos y se resistan a cambiar de opinión no es buena para la moderación. Porque el resultado que tiene esto es que la opinión minoritaria se acaba viendo perjudicada, se convierten casi todos en moderados, y cuando ya solo queda una opinión, la mayoritaria, y los moderados, es solo cuestión de tiempo convencer a los moderados para que se vayan a la opinión mayoritaria. Uh-huh. Con lo que realmente la tozudez no es buena idea. La segunda conclusión, que es más interesante, es que la mejor manera de que cunda la moderación es convertirla en un objetivo en sí misma, ¿no? En pocas palabras, que mientras ser moderado signifique no tener opinión, ajá, uno siempre es susceptible de ser convencido. Mientras que si hay gente que quiere específicamente ser moderada, entonces es posible que la moderación perviva. Esto pasaría, por ejemplo, cuando hay gente que quiere explícitamente no estar en ninguno de los extremos. Pero es importante que sea gente con opinión propia, porque la falta de opinión siempre se acaba llenando con otra cosa, ¿no? Eso es lo que el modelo dice. Es muy interesante, pues una diferencia muy relevante entre no tener opinión o tener esta opinión que no coincide ni con el extremo A ni con el extremo B. Bueno, todo esto que estás diciendo tiene bastante lógica, de hecho tiene tanta lógica que igual no hacían falta muchas matemáticas para darse cuenta. Por eso lo que te pregunto es ¿tú qué relevancia real crees tú que tienen estos estudios? O sea, ¿sirven para algo o sirven para llegar a conclusiones que en realidad ya conocíamos? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Gracias. No es fácil responderla rápido de nada. Yo creo que lo más interesante que aportan estos trabajos es la cuantificación. Es decir, que yo os he explicado todo esto con palabras, pero si uno se va al artículo y lo mira, que de hecho puedo tuitearlo, puedo ver si encuentro alguna versión libre y lo puedo tuitear, lo que ves en el artículo son todo números, son todo gráficas. Es decir, se nos dice, por ejemplo, qué proporción de moderados sobreviven en función de cuántos creyentes enconados hay en A o en B. Se observa, de hecho, cómo por encima de cierta proporción de creyentes firmes, los moderados desaparecen instantáneamente, no queda ninguno. Entonces, estos son predicciones numéricas, que no tienen que ver con la lógica, tienen que ver con los números, y eso es interesante. Uh-huh. Otra cosa es estos números que tengan que ver con la realidad, ¿no? Sí, y esto es una sociedad, aunque sea una tan simplificadita como esta. Bueno, esta tan simplificada sí que la predicen, uh-huh, pero lo que pasa es que esta sociedad probablemente no sea realista, ¿no? Yeah. De alguna manera no tenga que ver con sociedades reales. Pero sí sirven para una cosa, que es para ir identificando qué cosas funcionan y cuáles no. Es lo que se llama, cuando uno hace modelos, identificar las variables relevantes. O sea, ver qué cosas son verdaderamente importantes para describir este cambio de opinión y cuáles puedes omitir porque no influyen demasiado en lo que estás estudiando, ¿no? Entonces, las ciencias sociales son un campo muy joven, las matemáticas han llegado hace relativamente poco, bueno, son un campo viejo, pero tratado cuantitativamente es un campo relativamente joven. Entonces, además es muy complicado, porque todos los elementos están muy interconectados, ¿no? Y por ahora no hemos tenido éxito en construir un modelo de una sociedad completa, aunque sí hemos encontrado algunas de las piezas, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Pues un pasito más en la dirección de ir encontrando piezas. Y tal vez en algunos años estemos hablando de un trabajo como este del que hablamos antes del verano, en el que se simulaba una célula en un ordenador juntando varios modelos, hasta 21, para cada una de sus partes, ¿no? Bueno, eso para una sociedad sí. Es ciencia ficción todavía, pero con un poquito de suerte, en unos años a lo mejor es ciencia. Muy bien, me reclaman en el Twitter los datos del estudio, los datos del artículo, es que no sé si hemos dicho el título de la revista en la que ha sido publicado este artículo. Sí, yo lo puedo tuitear en unos minutos. La revista es Physical Review Letters, que a todos los físicos les sonará, es la más importante de física. Physical Review Letters. Puedo poner el enlace. Muy bien, pues pon el enlace. Recuerdo a los oyentes que tengan Twitter y que todavía no estén siguiendo a Alberto Aparici, que su cuenta es @cienciabrújula, era, ¿no? Eso es. Muy bien.
Pues esperamos que tuitees el enlace, iba a decir link, pero luego me lo reprochan algunos oyentes, el enlace para poder, aquel oyente que tenga curiosidad, para poder hay que acceder. intentar hablar en castellano, sí, la verdad es que cuesta, pero hay que intentarlo. Pero si acabas de decir Physical Review Letters. Bueno, pero es que ese es el nombre de la revista, ¿no? A mí me cuesta mucho, por ejemplo, no decir paper en lugar de artículo, porque yo siempre digo paper cuando hablo sí. con otros científicos. Sí, sois muy de decir paper, los científicos. Adiós, Alberto, que tengas un feliz fin de semana, cuídate. Un abrazo, Carlos. Adiós.